Continuamos nuestro estudio de Pentateuco en Panorama. Estamos intentando estudiar los libros del Pentateuco, ¿no? Bien condensado, pero siempre tratando de encontrar la enseñanza allí. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es la vida de Jacob. No vamos a leer todos esos capítulos, por supuesto, que están allí, vamos a ver algunos pasajes, pero lo que queremos ver hoy es un poco acerca de este hombre que es muy importante en la historia del pueblo de Israel, y tal como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Por supuesto, vamos a intentar entender por qué era importante comprender esta historia. Recuerde que los que están leyendo, los primeros lectores del Pentateuco son aquellos que están por entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Están allí, Moisés ya murió, están con Josué por entrar y recibieron estos textos que sin duda han sido de desafío para enfrentar lo que viene. Y yo espero que hoy también, al ver la vida de Jacob, puedas ver la esperanza que hay también para tu vida y para la mía también. Ha sido desafío ver la vida de Jacob, que si bien ¿alguien se acuerda qué es lo que significa Jacob? ¿Qué significaba el nombre de Jacob? Timador o engañador, ¿no? Y es interesante ver la vida de Jacob a la luz de lo que nos muestra la Escritura. Pero lo primero que yo quiero ver es por qué es pertinente para esta generación que se prepara para entrar a la tierra prometida saber acerca de la historia de este personaje. Nosotros lo último que estuvimos viendo fue acerca de la vida de Abraham en cuanto a esta serie del Pentateuco, de la vida de Abraham, y vimos ahí lo importante que era saber la historia de Abraham para el pueblo que está por entrar. Pero sin duda la pertinencia de la vida de Jacob o de la historia de Jacob es porque este personaje en particular, nosotros sabemos que la descendencia viene a Abraham, después ¿quién viene? Isaac, y después viene Jacob. Y no es que Isaac no lo dejamos aparte, lo vimos en la vida de Abraham, hoy lo vamos a ver en parte, pero resulta, ¿se acuerda que cuando comenzamos nuestro estudio dijimos que el Génesis estaba enmarcado o de alguna manera organizado con una palabra que en el hebreo se dice toledot, y que tiene que ver con estas son las generaciones de, y resulta que nos habla, son las generaciones de Taré, y nos viene a hablar de Abraham, y el siguiente es precisamente las generaciones de Isaac, y nos habla acerca de la vida de Jacob y Esaú. Aunque hoy nos vamos a centrar más en Jacob, la pertinencia de esta historia para aquellos que están por entrar es tan importante porque representa esa transición de simplemente una familia, Abraham, porque recordemos que a Abraham se le prometió, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esa fue la última de las bendiciones, pero también dijo, haré de ti una nación grande. Pero sabemos que el primer descendiente de Abraham, ¿quién fue? Ismael. Y Dios hizo de él también una nación grande, le prosperó, pero no era por medio de él que iba a formar esta nación por la cual Dios quiere traer también el Salvador a este mundo. Entonces pasa de la transición de una manera desde una familia, la familia de Abraham, Isaac, ahora sí, porque ya no es Ismael o Isaac, no es Isaac, pero después vienen los descendientes Esaú y Jacob. Bueno, pero es por quien Dios va a formar un pueblo. Sabemos que de Jacob es donde vienen las 12 tribus de Israel, y de la cual fue de donde se formó la nación. Por lo tanto, es la base de la identidad de alguna manera nacional del pueblo de Israel, y por eso es pertinente para ellos esta historia, como dice ahí, porque es el fundamento de esa identidad, ¿no? Sabemos al final, lo vamos a mencionar, que Jacob recibe al final, Dios le cambia el nombre, así como a Abraham le cambió el nombre de Abram a Abraham, a Isaac no le cambia el nombre, pero sí a Jacob
Ahora dice, ahora serás llamado Israel, porque luchaste con Dios y los hombres y prevaleciste. Ya vamos a intentar ver allí, ¿no? Pero cómo el cambio simboliza la transformación de un engañador, Jacob, a un príncipe con Dios, ¿no? Entonces, para esta nueva generación esto recordaba que su identidad como pueblo no se basaba en la fuerza humana, sino en la obra de Dios, ¿no?, que hizo en Jacob y que permitió establecer también allí una nación. Pero también es pertinente porque le da continuidad al pacto que Dios había hecho con Israel, aunque aquí vamos a ver también primero, le da una explicación a los conflictos geopolíticos, porque cuando el pueblo de Israel está yendo, sale de Egipto y comienza a vagar por el desierto, tiene conflictos con varios de las naciones circundantes ahí, y una de ellas es Edom, que son precisamente los descendientes del hermano de Jacob, que es Esaú. Entonces, comprender por qué esos conflictos, bueno, hay que saber qué pasó, por qué Esaú, por qué los edomitas tenían conflicto con este pueblo, ¿no? Entonces, de esa manera nos muestra que es importante también esta historia. Pero como mencionaba, es que esta historia de Jacob confirma que las promesas que fueron dadas a Abraham e Isaac siguen vigentes para sus descendientes, ¿no? En que Dios reafirmó personalmente el pacto con él, ya lo vamos a ver allí en un lugar que se llama Betel, asegurando que su descendencia iba a heredar esa tierra y que sería una bendición también para el resto de las naciones, ¿no? Pero también, quizás de esta propia historia, vamos a ver un poquito de esta historia de Jacob, porque Jacob, así tal cual como el pueblo de Israel, él sale de su casa y está en otro lugar y comienza también a huir. En este caso, el pueblo de Israel lo que estaba haciendo era estaba siendo rescatado, pero Jacob también tuvo que salir en un momento y tener que tomar la decisión de retornar a la tierra que Dios le había dicho: aquí es donde quiero que estés, porque esta tierra es la que yo te voy a dar. Entonces también era una historia que les enseñaba esto de que Dios estaba con ellos y lo que Dios había prometido, ¿no?, de protección y guía, lo iba a cumplir tal como lo hizo con Jacob. Ahora, para entender un poco la historia de Jacob, recordamos que, dijimos, la segunda parte de Génesis se divide en la historia de Abraham, la historia de Jacob y Esaú, y por último, la historia de José y sus hermanos, ¿no? Es como termina el Génesis. Pero para ver un poco cómo se sucede la historia de Jacob, es interesante y lo vamos a ver así, como una herradura o como una parábola. Está escrita de esta manera, así, ¿no? Empezamos de abajo. ¿Y por qué así? Porque en el clímax de su historia es lo que tenemos ahí arriba, que es el nacimiento de los hijos de Jacob. Y también lo hicimos así porque parece que la historia de Jacob en ese punto central, ¿no? Hay eventos que parece que se van repitiendo de manera contrastada, ¿no? Y vamos a ir viendo un poquito, de una manera sumamente rápida, además por el tiempo, un poquito de la historia de Jacob para aprender también al final y poder sacar algunas lecciones prácticas de la vida de Jacob, tanto negativas como algunas lecciones positivas para nosotros. Si usted se da cuenta, el centro de la historia de Jacob, ¿no?, en este patrón que se va repitiendo, donde Jacob y Esaú al inicio tienen un percance, ¿no?, incluso desde el vientre de la madre, terminan al final también reencontrándose después de muchos años, ¿no?, para volver a separarse. Y así vamos viendo Jacob Isaac con los filisteos, ¿no?, en este caso haciendo pacto con Isaac, pero después tenemos Dina. Dina fue una de las hijas precisamente de Jacob, donde hay un problema allí, ¿no?
y es una historia sumamente triste en el capítulo 34, lo vamos a mencionar solamente de pasada. Pero después, donde Jacob roba la bendición, al final la devuelve, y así vamos viendo que va viendo como una relación en su historia que también nos habla del personaje y de su transformación. Creo que ayer o anteayer les pasé un video allí que intentaba resumir un poquito y hacía una pregunta al final. ¿Puede la vida de alguien como Jacob ser transformada? Cuando vemos su propia historia, que desde el inicio es una trama que es para escribir una novela. ¿Puede alguien con estas características ser transformado? ¿Puede el encuentro una noche allí de lucha con Dios transformar la vida de alguien? Y la respuesta es sí, porque para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, esta historia nos trae esperanza a nosotros, no importando cuál sea tu propia historia, te identifiques o no con la propia historia de Jacob, si nos identificamos con ese Dios que puede transformar, porque es el mismo Dios en el cual se enseña en este lugar, en el cual te invitamos a creer y seguir. Pero yo quiero ver un poquito la historia de Jacob rápidamente. Como dijimos allí, el patrón se encuentra allí en su punto alto, el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Que son los padres de las 12 tribus de Israel. Y este es el punto de inflexión de la narrativa. Fíjese, vaya conmigo, Génesis 30. Génesis 30, 22. Vamos a ver algunos versículos y les vamos a prestar atención. Génesis 30, 22 dice: entonces Dios se acordó de Raquel. ¿Se había olvidado de Raquel? ¿Se acuerda quién era Raquel? La esposa de Jacob, la esposa por la cual él había trabajado, ¿no? Y dice, y le concedió, dice, y Dios la escuchó y le concedió hijos. El punto de inflexión de la narrativa entra aquí, y este relato es similar a lo que sucede en el relato del diluvio, que contiene un comentario similar, cuando dice ahí en capítulo 8, pero Dios se acordó de Noé. Entonces hizo levantar un viento y pararon las aguas y disminuyeron. ¿Y esto por qué es importante? Porque es la intervención de Dios en la historia lo que hace la diferencia, ¿no? Es la intervención de Dios, o la intervención de Dios es decisiva en estos relatos, en tanto en el del diluvio como en el relato aquí, para revertir, ¿no?, esto que está pasando. En cuanto a Raquel, ¿no?, que dio a luz a José, entonces Jacob decidió que era hora de regresar a su tierra, ¿no?, hasta que no sucedió eso. Pero cuando comenzamos a ver en el capítulo 25 en adelante la historia de Jacob, toda la historia de Jacob, vemos primero desde un inicio. Mire, vaya conmigo, capítulo 25 de Génesis, verso 19, dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, ¿se acuerda? Igual que Sara, igual que Raquel, la esposa de Jacob. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, tuvo un embarazo al menos complicado, ¿no? Y fue a consultar al Señor. Ahora fíjese, el Señor le dijo esto: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y claro, la lógica es que el fuerte sea ¿quién? El mayor. Pero fíjese lo que dice: el mayor servirá. Esto fue una revelación de Dios a Raquel, a Rebeca, la madre de Esaú y Jacob, y dice que cuando se cumplieron los días de dar a luz había mellizos en su seno. De ahí el problema de esta lucha. Y el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú, que
significa eso, velludo. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. E Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Y vemos desde un inicio la dificultad, primero, de ella de quedar embarazada, algo que comparte con Sara y con Raquel después. Pero segundo, que cuando concibe su embarazo es tan doloroso que va al Señor, pide dirección, consulta qué es lo que pasa, y la revelación es el destino final de sus dos hijos, que uno va a ser servidor del otro. Y la historia, ¿no?, de la lucha entre Esaú y Jacob comienza desde el vientre materno, ¿no? Ahí comienza esta lucha. Y capítulo 26, esta historia de Isaac con los filisteos, muestra lo siguiente y nos ayuda a entender por qué en un punto Jacob y Esaú tienen esta disputa o conflicto por la primogenitura o por la bendición. Porque capítulo 26 nos habla ahí al final de que Isaac tenía había sido muy próspero, tanto que estas naciones, las naciones filisteas, hicieron pacto con él, ¿no?, porque era tan grande que tenían miedo y querían estar en buenas con Isaac, no sea que a él, al tener tanto poder, pudiera hacerles algo malo. Entonces esto nos habla de la paz y también de la prosperidad que Isaac disfrutó, tanta que la gente de la tierra quería hacer pacto con él, ¿no? Y esto sirve de telón de fondo para lo que viene en el capítulo 27, que es esta gran historia donde Jacob suplanta a Esaú, ¿no? Entonces, claro, Isaac no era que tenía pocas cosas. Isaac era un gran propietario. Entonces, Isaac dice, siendo viejo, capítulo 27, sus ojos demasiado débiles para ver, llamó ¿a quién? A Esaú. Esaú era el mayor. Su hijo mayor le dijo, hijo mío, aquí estoy. Y le respondió Esaú. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo, trae caza, prepara un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Cuando uno ve cómo era este asunto de la bendición de los padres hacia los hijos en Medio Oriente, lo va a hacer Jacob, lo vamos a ver al final del libro de Génesis. Él llama a todos sus hijos, no llama a uno solo. Y era la forma de llamar a todos, ¿no? Y estando todos presentes, repartía la bendición, que esto era no solamente unas buenas palabras hacia otros, sino que tenía que ver con la primogenitura. En la ley hebrea, la primogenitura tenía que ver con la herencia. En el caso, acá tenemos alguna familia con 2 hijos. En el caso si son 2 hijos, uno diría, bueno, son 50 y 50. Y bueno, no. En este caso no era así, sino que uno se lleva 2/3 y el otro se lleva 1/3. El mayor se lleva 2/3 y se lleva más porque va a ser el que va a continuar siendo el patriarca de la familia. Por lo tanto, se le asegura que tenga más para poder encargarse del resto de la familia. Era la razón de por qué el primogénito, el mayor, recibía más, ¿no? Para que se hiciera cargo de los suyos, ¿no? Del resto de la familia, del resto de sus hermanos, y en fin. Y así lo disponía, acá todavía no tenemos ley, era la costumbre en Oriente. Entonces, claro, Esaú iba a recibir el doble que Jacob, porque Esaú era el mayor. Pero recordemos que Dios le dio una revelación a la madre de estos muchachos, le dijo, el mayor va a servir al menor. Yo traté de ver allí comentarios y la escritura no nos dice mucho en cuanto a cuánto de esta revelación la conocía el mismo Isaac. Pero nosotros conocemos la historia, ¿no? Sabemos que Jacob era el preferido ¿de quién? De la madre. Era un hombre de casa en cuanto a quedarse en el hogar, de estar en la tienda. Y Esaú era más robusto, más guerrero, salía a hacer caza y era el favorito del papá.
Y bueno, esto da para todo un estudio, ¿no?, de cómo son las triangulaciones en cuanto a las dinámicas familiares, que eso no podemos hacer una clase los días miércoles, ¿no?, de cómo uno triangulaba la información y la dinámica de ir por atrás, de hacer el oído, como dicen aquí, a otro, para que al final termine haciendo lo que uno quiere. Pero sabemos que Isaac rompe la convención de invitar solo a Esaú para la bendición. Y en esto también se está equivocando Isaac. Indignada en esto, Rebeca incita a su favorito Jacob a infiltrarse y, como nos dice la historia, a hacerse pasar por Esaú. Sabemos que Esaú era velludo, entonces le ponen las manos la piel de los corderitos para que vea que era velludo, peludo. Y como Isaac era ciego, ¿no?, aunque dice el texto allí, la voz es la voz de Jacob, pero el cuerpo y el olor es el olor de Esaú. Pero al final, al infiltrarse y haciéndose pasar por Esaú, obtiene así la bendición de la primogenitura. Ahora, hay un evento antes, ¿no?, que nosotros conocemos, que en un punto Jacob también, o más bien Esaú tiene en poco esto, cuando llegó un día de casa y con mucho hambre, y Jacob, como era de casa, estaba cocinando, él dice, dame de comer, y Jacob probablemente sabiendo en esto, ¿no?, la información que yo lo que pensaba, que su madre le transmitió, diciendo, ¿sabes qué? Dios me reveló que tú vas a ser el mayor en la casa. Y como lo hizo Abraham, intentando ayudar a Dios para que cumpla con su palabra, entonces le dice, véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas, al parecer, no un guisado ahí. Y Esaú, que no valoraba este tipo de cosas, le dice, dale, no pasa nada. Entonces hicieron ese trato que después, ¿no?, de alguna manera sienta las bases para esto que viene más adelante. Entonces vemos que Génesis deja claro que este engaño aún también fue condenado por el Señor, no solo por Isaac y por Esaú, que al ser engañado, ¿qué es lo que dice? Si encuentro a mi hermano, lo voy a matar, ¿no? Y es la razón por la que Jacob tiene que huir, ¿no? Pero también en la propia historia de Jacob tiene que pagar muchas veces y lidiar con las consecuencias de su engaño temprano, ¿no? Y lo paga. Normalmente un engañador, ¿cuál es la manera que paga? Y siendo engañado, ¿no? Entonces Jacob, si bien a pesar del sufrimiento por este descaro, no pierde la protección de Dios, pero huye de la ira de su hermano. Y aquí es donde viene este evento, en Betel. Allí más adelante, en capítulo 28, verso 10, dice, Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Y el Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Qué palabras de Dios? Este hombre había engañado a su hermano, había hecho toda una triquiñuela con su madre para salirse con la suya. Sin embargo, Dios allí confirma lo que había dicho a sus antepasados. Bueno, primero porque Dios es fiel a su palabra, ¿no? Pero llega a este lugar donde el Señor le revela, yo estoy contigo, te guardaré, ¿no? Y los capítulos siguientes, de alguna manera, muestran el cumplimiento de esta promesa, porque en capítulo 29, Jacob llega a un país extranjero donde se encuentra con su tío, ¿no? Y se enamora
de Raquel, ¿no? Y llega allí, y nosotros conocemos la historia, llega donde Labán, ¿no? Que tiene al menos 2 hijas aquí, Lea, la mayor, y Raquel, la menor. Y Jacob se enamora de Raquel, la menor. Y conocemos la historia, ¿no? Él pacta con Labán y trabaja, ¿se acuerdan? 7 años por Raquel, pero después, el día de la noche de boda, amanece con Lea. Lo engaña Labán, ¿no? Está pagando con la misma moneda. Luego, lo que hay detrás de esto, por supuesto, hay mucho que podemos sacar, pero aquí es interesante, pues Lea es la que viene a ser madre de al menos 6 de las tribus de Israel. Y esta falta de fertilidad, por decirlo así, es de gran amargura para Raquel, quien después de muchos intentos de ser madre, incluso pone a una de sus siervas para que tenga hijos con Jacob, su esposo, ¿no? Y que dé a luz en nombre de ella, pero no es hasta que nace José que precisamente cambia aquí, como dice, y leíamos hace un momento, se acordó Dios de Raquel, ¿no? Y tuvo su primer hijo, y es hasta aquí, hasta que Jacob decide que es hora de regresar a casa. Y comienza ahora la vuelta de la historia, ¿no? Entonces, así como Jacob, o más bien Labán engaña a Jacob, ¿no? Y en vez de darle a Raquel le da a Lea, comienza la historia donde comienza a descender su propio, y a tener que lidiar con lo mismo. Jacob negocia un acuerdo con Labán. Qué interesante esto le dice, ok, tenían muchos corderos y cabras, le dice, sabiendo Labán que normalmente las cabras salen de color negro y los corderitos blancos, le dice, ok, tú quédate con las moteadas y yo con las otras. Y Jacob encontró la manera de procrear, ¿no? Y que salgan tanto las cabras como las ovejas manchadas. Entonces se quedó con gran parte, tanto que cuando se quieren separar, Labán no quiere que se vayan, ¿no? Y sale, y al final, después de una gran lucha que no fue sin dolor, en el sentido de tener que dejar a su familia y que su esposa y las hijas de Labán tengan que abandonar el lugar donde se criaron, se van. Pero esto es normalmente como sucede cuando uno quiere huir y quiere salir, pensando que cambiando de lugar físico las cosas van a cambiar. Y como dice el refrán, pasa del sartén al fuego. Porque cuando intenta huir y se va y se separa de Labán, se acerca al territorio donde se había establecido precisamente su hermano Esaú. Y aquí supo, lo último que sabía de Esaú es que Esaú quería matarlo. Y dice, el día que yo lo encuentre lo voy a matar. Entonces llegamos al capítulo 32. Y dice, Jacob siguió su camino. Los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlo Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso aquel nombre Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano, porque sabía que se iba a encontrar con su hermano más allá, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, así dirán al señor Esaú, así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos, siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. O sea, Jacob estaba asustado, tenía miedo. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro. ¡Ay, qué lindo! Y 400 hombres con él. ¡Upa! Yo vengo con hijos, 2 mujeres, algunas siervas, al menos 11 hijos hasta allí, o 12 con Benjamín después, pero él tiene una familia, no tiene mucho, y Esaú viene con 400 hombres. ¿Qué imaginamos nosotros? ¿O qué imaginó Jacob? Este me viene a atacar, viene con un ejército, viene a terminar conmigo y con mi descendencia. Entonces él dice,
Jacob tuvo temor y se angustió, verso 7. Dividió en dos campamentos la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda se podrá salvar. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste: de cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche allí. Entonces, lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos y un montón de animales, y los entregó a sus siervos, dice el verso 16, a cada manada aparte, y dio a sus siervos, ¿no? O sea, estaban llegando de a poco, así, de a cuenta gota, para que Esaú de a poco, ¿no?, empezara a aplacar la ira de Esaú, ¿no? Pero dice al final, dice verso 20, y dirán: mi siervo, mire su siervo Jacob, también viene detrás de nosotros, pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás me acepte. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres y a sus siervas, sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc, que parece que era el límite de la tierra de Esaú. Después que los tomó y los hizo pasar del arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo. Y cuando se quedó solo, fíjese lo que pasa. Un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en su coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué me preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Y cuando Jacob alzó los ojos, vio a Esaú. Venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó al suelo 7 veces, humillado allí, hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concebido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno que ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Y esto pareciera ser esta devolución de parte de Jacob de la bendición que de alguna manera él tomó antes. Pero como dijimos, Jacob pasa del sartén
al fuego. Y él se acerca a este territorio de su hermano, y aunque los ángeles lo encuentran ahí, Jacob se aparta y queda solo, y se encuentra luchando con un hombre toda la noche. Por supuesto, le dice que a menos que le dé una bendición, no va a dejar de luchar. Y este lo hace y le cambia su nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Lo cual le explica un poco quién es este, ¿no? Este es un episodio bien misterioso, pero sin duda de importancia porque explica el origen del nombre de la nación que va a surgir posteriormente, ¿no? El nombre de este personaje es Jacob, pero ahora toma el nombre de Israel. Y sería fácil ver al hombre como una personificación de los miedos de Jacob, ¿no? Jacob tiene miedo de encontrar a su hermano, entonces tiene un sueño en el cual está luchando allí. O una representación de Esaú. Pero el texto es bastante claro que el nombre que toma ahora es porque está luchando con Dios mismo. No solo su nombre cambia de Jacob, que es engañador, a Israel, que significa el que lucha con Dios, sino que ahora cojea como recuerdo de ese encuentro. O sea, no es algo que pasó solo en la mente, fue un encuentro real con Dios. Y fue precisamente el encuentro que transformó la vida de Jacob. Pero también vemos aquí que Esaú también ha sido transformado. Él corre a saludar a Jacob, ya no quiere matarlo, lo abraza, lo besa, olvidando por completo el odio del pasado. El propio Jacob reconoce su culpa a instar a Esaú a aceptar todos estos bienes, devolviendo, como dice allí, ¿no?, a la bendición. Capítulo 34, léalo, a esta triste historia de cómo Jacob, a pesar de esta transformación, tiene en menos, o más bien descuida el cuidado de su hija o la preocupación de su hija, que desencadenó el hecho de que abusaran de ella y que sus hermanos se vengaran de tal manera que esto trajo tragedia también dentro del pueblo. Pero vemos al final, ¿no?, que Jacob llega, capítulo 35, entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel. ¿Se acuerdan donde se había encontrado con él en el sueño? Le dice: esta tierra es la que te voy a dar. Bueno, y habita allí, haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cambien los vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entonces se levantaron de allí. Y sin duda, esta historia, hay muchas cosas que podemos sacar, pero sin duda hay algunas lecciones que podemos sacar para nosotros en el día de hoy, de esta historia que la vimos sumamente por encima y rápido, pero si hay algunas lecciones que podemos sacar para nosotros. Primero, algunas lecciones negativas en cuanto a sus fallas y las consecuencias de estas decisiones, y es en cuanto al engaño y la manipulación. Jacob intentó ayudar a Dios. Como dijimos, probablemente la madre de Jacob sabía o le transmitió a su hijo: mira, tú vas a ser el mayor, ¿no? Tú vas a ser por quien venga la bendición a la familia. Y tal como lo hizo Abraham, ¿no?, equivocándose, intentando ayudar a Dios a cumplir con las promesas que él mismo había dado mediante la forma de maneras humanas. Y en este caso, no solamente con intentar ayudar en su fuerza, sino que con astucia, con trampa, con engaño, ¿no?, suplantando a Esaú, lo que causó una división en su hogar y lo que hizo que estuviera 20 años separado de su familia. No son pocas las veces que dentro de la propia familia se suceden engaños y triangulaciones de información, que este dijo, que el otro dijo, que yo te voy a decir a ti para que... Mire, basta con estudiar la historia de dónde desciende nuestro Salvador, ¿no? Y esto nos habla de gracia, ¿no? Porque Dios podría haber usado a otra familia, entre comillas, más perfecta,
Pero Dios usó una familia completamente disfuncional para que el Salvador naciera allí. Pero eso no justifica los actos de estas personas. Y nos enseña a nosotros a tener el cuidado en nuestra propia familia, conociendo las consecuencias. Cuando uno empieza a hacer trampas y engaños y mira, no le vamos a decir a tu papá porque si tu papá se entera, y esto siempre trae consecuencias, y las tuvo para Jacob y no fueron menores. Cuidado cómo es nuestra dinámica familiar. No porque otros los hicieron y el Señor los bendijo, pero Él lo hizo por mantenerse fiel a su palabra. Pero tuvieron que lidiar con las consecuencias. También, como lección negativa, vemos esto de la ley de la siembra y la cosecha, porque la vida de Jacob ilustra que de la misma manera que él engañó, fue engañado, en este caso por Labán, ¿no? Que lo engañó y que le dio a Lea en lugar de Raquel, y más tarde por sus propios hijos. ¿Se acuerda que lo engañan cuando lo vamos a ver con la historia de José? Soy cuidado, porque esto es verdad y está en la Escritura, ¿no? En Gálatas, lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Y también el peligro del favoritismo en la familia. Jacob repitió el error de sus padres al mostrar preferencia por una esposa y por un hijo, ¿no? En este caso Raquel, y por José, que era el favorito, ¿no? Porque era hijo de Raquel. Y lo único que hizo fue sembrar envidia y conflictos que destruyeron la familia. Tanto que ya no adelantamos, pero los hermanos de José, ¿qué hacen? Entre comillas, lo matan. Porque eso es lo que hacen, ¿no? Para su padre. Pero esto me llamó la atención en Jacob. Una palabra muy actual, la procrastinación, ¿no? Que es el postergar algo que es necesario hacer ahora. Y después de regresar a Canaán, Jacob se demoró en volver a Betel para cumplir su voto. Por eso en el capítulo 35 Dios le dice, vuelve allá. Y como se demoró, él se asentó en Siquem. ¿Y qué pasó en Siquem? Bueno, el capítulo 34. Como él postergó el cumplir con lo que Dios le había dicho, quedó esperando ahí en una tierra donde al final trajo tragedia para su hija, en este caso Dina y su familia. Esta obediencia incompleta o postergada trajo tragedia y nos enseña a nosotros, cuando el Señor nos dice algo, seguir postergando y postergando. Pero veamos las lecciones positivas para terminar. ¿Qué podemos sacar aquí para nosotros? Mire, a diferencia de Esaú, quien despreció la primogenitura por un plato de comida, Jacob anhelaba la bendición de Dios y el privilegio de esa bendición. Sabemos que Esaú despreció, ¿no? Despreció la primogenitura, tanto que la vendió por un plato de guiso, por una buceca, vamos a decir, ¿no? Bien rico, pero él no lo tuvo en menos la bendición que Dios había destinado para él, y él la menospreció. Y aunque Jacob lo hizo con engaños, al menos él comprendía y valoraba lo espiritual. La manera en que lo hizo, bueno, sí, sin duda, no era la forma, pero había un valor, ¿no? Aunque lo hizo por medios incorrectos, él comprendía el privilegio de este vínculo con Dios, ¿no? De la bendición, y es porque valoraba esto, lo espiritual. Pero también otra lección que nos deja aquí la historia de Jacob es la búsqueda de Dios en oración. En momentos de gran crisis, ante la esterilidad de Rebeca, al menos Isaac, o el temor a Esaú, Jacob aprendió a interceder ante el Señor y a aferrarse a su promesa. Me encanta lo que leíamos recién en el capítulo 32, verso 9. Oh Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste. Él apela a la palabra de Dios. Jacob no está apelando, mira, yo soy bueno y no.
Jacob está apelando a la palabra de Dios y le dice: tú prometiste esto. Dice verso 10: soy indigno de esa misericordia y de toda tu fidelidad. Pero verso 11: líbrame, sálvame, te ruego, líbrame, porque tengo miedo. Tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Señor, buscó a Dios. Y en momentos de crisis, muchas veces nosotros intentamos arreglar a nuestra forma. Y esto nos enseña la importancia de buscar a Dios en oración para la salvación, no solamente de nuestra alma, sino que de nuestros miedos, de nuestros temores, para que las puertas que el Señor ha previsto para nosotros se puedan abrir. No se dan si no oramos y buscamos su rostro. Pero también nos deja una gran lección. Jacob entendió que las victorias espirituales no se ganan con astucia, como fue todo el testimonio de su vida, sino aceptando la propia impotencia y rindiéndose ante Dios. Y allí en el capítulo 32, donde esa noche está luchando, ¿no?, con Dios allí, salió de allí con una cojera, pero que esa cojera le iba a recordar a lo débil que era, pero lo transformador que fue ese encuentro con Dios. Tanto que su nombre pasó a ser otro, pero él mismo pasó a ser otro. Y esto no debemos olvidar, que el que hace la diferencia en nuestra vida no son nuestros actos, sino es cómo respondemos a nuestro encuentro con Dios. Y Jacob luchó y comprendió de que aún con esa cojera que quedó, no iba a dejar que Dios se fuera sin bendecirle. Y nosotros debemos entender que Dios quiere lo mismo de nosotros. Él nos quiere bendecir. El asunto es que muchas veces nuestro ser, nuestra alma, no es lo que está buscando. Y la mejor bendición no tiene que ver con las cosas que Dios da, tiene que ver con Él mismo. Porque aquí lo que Jacob dice: he visto a Dios cara a cara. No dice: bueno, ahora ¿sabes qué? Todo lo que tú le estás ofreciendo a Saúl y tus bienes, yo te lo voy a devolver, para que no pierda. La bendición, lo vimos ayer con los jóvenes, Salmo 84. Mejor es un día con Dios que 1000 fuera de Él. Es su presencia la bendición, no son sus cosas. Y por último, Jacob admitió ante Dios que no era digno de la más mínima de su misericordia, reconociendo que todo su éxito era el resultado de la fidelidad de Dios. Y eso es la gracia. La gracia no es lo que yo hago y mi esfuerzo y bueno, yo ahora estoy bien porque le estoy poniendo ganas. Es su gracia en mí la que me va a llevar a que mi vida sea transformada. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿puede un encuentro cambiar una vida? Sí. Y puede cambiar la tuya. De hecho, si te has encontrado con Cristo, Él lo está haciendo. Y quizás la pregunta para nosotros, al ver la historia de Jacob, bueno, ¿nuestro encuentro con el Señor realmente está transformando nuestra vida? ¿Somos personas diferentes desde que nos hemos encontrado con Cristo? O, sin duda, Jacob también. Seguimos luchando con muchas cosas, pero estamos dejando que el Señor transforme nuestras vidas como Él quiere, o seguimos haciendo como Jacob en muchas de sus intentos, ¿no? A su manera, a su fuerza, con su astucia, con su intento de manejar Él las situaciones, o dejamos y nos rendimos ante el Señor, dejando que Él haga la transformación. Tuvieron que pasar años para que Jacob pudiera comprender esto. Y no es necesario que pasen años en tu vida a que tengas que vivir situaciones como las que vivió Jacob y su familia
para que te rindas ante Dios. Dios te está dando una oportunidad hoy para que rindas tu vida completa al Señor. Uno, si aún no has creído en Él. Y si has creído en Él, si eres un hijo de Dios, también de rendir. Quizás hay áreas de tu vida en las que estás luchando. Quizás en cuanto a tu economía, en cuanto a tus prioridades, en cuanto a tus deseos del corazón, en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a tu propio deseo de seguir al Señor. Bueno, ¿sabes? Él es el que puede transformar. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas ni nuestros méritos. Es un encuentro real y personal con Él. Y eso es lo que te invitamos aquí siempre. Que no sea una lista de cosas que hagas, que no sean tus fuerzas, que sea un encuentro personal con Dios por medio de Cristo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.